Damas y caballeros, bienvenidos a este quinto y último día del Foro Interconfesional G20. Durante esta reunión, 147 formuladores de políticas, científicos y activistas y líderes religiosos han compartido sus conocimientos en 18 sesiones sobre el impacto potencial de la interacción interconfesional conjunta y los esfuerzos sobre el empoderamiento de las mujeres y los niños y protegiendo al medio ambiente y el impacto por el COVID-19 con 85 participantes de diferentes países, así que 8,000 en total, 11 países, así que 8,000 en total. Y de parte de los socios organizadores, la Asociación G20 y el Centro de Diálogo Internacional CAICID, la Organización de Civilizaciones y la Organización de Fe a Fe y el Reino de Arabia Saudita, me complace darles la bienvenida a este último día del Foro Interconfesional G20. Como en los días anteriores, las sesiones del día de hoy se interpretarán en el árabe, en inglés y en español. Les solicito que sean tan amables de hacer referencia a los botones en la parte inferior y superior de sus pantallas para poder acceder a su idioma de preferencia. Además, hay más de 40 documentos a su disposición para las sesiones hoy en día y también les animamos a que intercambien con otros participantes en el chat en el lado derecho de la pantalla. El chat debe ser un lugar seguro, por lo que les solicitamos que sean respetuosos en sus diálogos y que los comentarios ofensivos serán eliminados por los moderadores. Todas las sesiones han grabado, están disponibles en el canal YouTube del CAICID y también les invitamos a presenciar también los sitios, visitar los sitios web del G20 y de sus socios y del CAICID. Hoy hablaremos acerca del efecto sobre la comunidad, sobre todo cuando hay desastres, y en ese sentido me da muchísimo gusto dar la bienvenida al primer ponente hoy, del Rey. Su Santidad Católico Saram Keshishan, el patriarca de la Gran Casa de Cilicia. Tiene la palabra. Su Santidad puede empezar. Gracias. Al inicio de mis breves comentarios, me gustaría desafiar el papel de la religión o de las comunidades religiosas o cómo esto es definido. Es de que somos respondientes ante los desastres. En mi opinión, las religiones son fundamentalmente grupos de prevención y luego respondientes. Previniendo y respondiendo son parte integral de la vocación de la religión y están interconectadas, condicionando y fortaleciéndose una a la otra. Como tal, estas deben ser abordadas como un todo integrado. Es importante que hagamos una distinción clara en la naturaleza, en desastres relacionados a la naturaleza, como por ejemplo terremotos y desastres causados por los humanos, por ejemplo, el calentamiento global. En el caso del primero, la razón principal de esto es el maltrato del ecosistema y en el segundo es causado por el ser humano. El papel específico de la religión es determinado por cierto determinado desastre. Y la prevención efectiva incluye el atacar la raíz básica del problema y no solamente cosas simples. El fijar una estrategia bien planeada, desarrollando e integrando una metodología coherente, utilizando
apropiadamente los recursos humanos y las herramientas de la ciencia y la tecnología, y uniendo a todos como parte de este proceso de participación. Permítanme compartir con ustedes brevemente dos ejemplos. Primero, en la medicina, de acuerdo a los expertos médicos, el estilo de vida saludable tiene un papel vital en el evitar ciertas enfermedades. Segundo, el hacer justicia o restaurar la autodeterminación o respetar los derechos humanos soluciona la mayoría de los conflictos que el mundo enfrenta hoy. En caso que la estrategia de prevención falle, y si el evitar una crisis o un desastre estuviera más allá del alcance humano, entonces el responder se convierte en la única manera efectiva de tratar un desastre. La religión tiene una función esencial que jugar con este objetivo. Me gustaría identificar dos áreas específicas de importancia fundamental. Primero, de acuerdo a ciertas estimaciones, la respuesta a la pandemia del coronavirus ha sido, por diferentes razones, en general ha sido desorganizada, incoherente e insuficiente, tanto a nivel nacional como global. Si la respuesta médica fue lenta y la respuesta de los políticos ha sido un poco ambigua, la respuesta de las comunidades fue, a pesar de que fue espontánea y hasta cierto grado bien organizada. Todas las religiones inmediatamente se conectaron en línea. Por un lado, ellos instruyeron a sus comunidades a que siguieran las recomendaciones de los médicos y de las autoridades civiles. Y por otro lado, ellos organizaron programas de ayuda de asistencia de emergencia. Frente al fracaso de la estrategia de prevención, la reducción del compromiso de esta crisis por parte de las religiones, esto de todas formas ha sido un éxito. Segundo, el deterioro del ecosistema de la Tierra amenaza gravemente al planeta y a sus habitantes. Con el origen y el alcance de la naturaleza, los problemas ambientales son desastres causados por los humanos y le pertenecen a la creación de esta naturaleza, creación de Dios. Por lo tanto, deben ser abordados con una perspectiva ética. La crisis ecológica se debe al abuso y al mal uso del medio ambiente por parte de los seres humanos y su infidelidad a Dios y a la vocación que Dios les ha dado. Tanto en la prevención como en la reducción de desastres relacionados al planeta, tales como calentamiento global, en estos el papel de la religión es fundamental realmente. En la reducción del riesgo de desastres, en mi opinión, la religión, con su amplia red, puede jugar un papel muy importante, ayudando a procesos de advertencia temprana, contribuyendo a los esfuerzos dirigidos a la paz y a la justicia, edificando asociaciones de hermandad a niveles de grupos de base, proveyendo información y recursos humanos, promoviendo
la edificación de un bienestar a través de educación dirigida a las personas. Y más allá de asistencia social y actividades sociales, trabajando para la sanación y la reconciliación. En conclusión, como parte esencial de la sociedad civil y como participantes fundamentales en prevención de riesgo de desastres y en su reducción, las religiones, todas las religiones de hecho, deben ser consideradas de una manera más seria por parte de las autoridades civiles. Gracias. Gracias, Su Santidad, por sus excelentes comentarios y por llevar nuestra atención a la importancia de atacar las razones básicas de los desastres naturales. Esto nos da la esperanza y conocimiento de cómo las religiones pueden participar de esto. Como hemos escuchado, las comunidades religiosas y los líderes son respondientes y personas de prevención de gran influencia para evitar estos desastres naturales ante estos desastres. Tenemos que reconocer la actitud y los éxitos de los respondientes, además de llevar adelante estas metas importantes. Este panel va a ser dirigido por Su Excelencia, el Dr. Toraja Ahmed Hobaid, ex miembro del Consejo Shura del Reino de Arabia Saudita y ex director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y ex secretario general de las Naciones Unidas. Dr. Ahmed, el tiempo es suyo. Es un honor estar con usted. Muchísimas gracias. En el nombre de Alá, el más misericordioso, que la paz y bendiciones y misericordia de Alá esté sobre ustedes. Quiero agradecer a Kaiser y a todos sus compañeros para hacer este evento posible. Estoy honrada para estar entre los invitados en este desarrollo de intercambio de ideas de líderes confesionales. Hemos tomado el toro por los cuernos, como se ha dicho, para participar en el diálogo interconfesional antes de que fuera algo popular como lo es ahora. Y le agradecemos a él por comenzar esta iniciativa tan especial. Recuerdo mi experiencia con presentar este tema en las Naciones Unidas. Cuando me nominó el gobierno de Arabia Saudita para ser la directora ejecutiva, disculpe, la intérprete ha perdido el sonido. Pedimos disculpas, les avisamos que el intérprete ha perdido el sonido y por eso es que no se está llevando a cabo la interpretación.
no es una ONG, pero trabaja en diferentes países. Doctor Aman, favor de presentarnos el centro y su trabajo como asociación humanitaria y de socorro. En el nombre de Dios Todopoderoso, el más misericordioso, y todas las bendiciones sean sobre vosotros. Sí, doctor Sarayat, me es un placer estar con ustedes y de formar parte de este plenario muy interesante. Y ahora, como acaba de decir la doctora Toraya, el rey Salmán, el centro humanitario Rey Salmán, no es un centro religioso, sino que su papel es ser pionero en brindar ayuda y socorro a todo el mundo islámico, así como a otros países, a fin de proporcionar ayuda y socorro para las personas necesitadas. Por medio de la colaboración y la coordinación con todas las religiones, esta es una de las prioridades del Reino de Arabia Saudita y en sus objetivos. Ahora, desde el principio del COVID-19, el Reino de Arabia Saudita ha procurado brindar mucha ayuda y socorro a fin de poder ayudar a la gente de acuerdo con la visión del rey Salmán de Arabia Saudita. Fue uno de los pioneros y fue como una guía para poder tratar con la pandemia. Fue en coordinación y en colaboración con las comunidades internacionales y con otros países. Funcionó a nivel económico y social y humanitario. Y a fin de poder vencer los resultados de la pandemia y a fin de poder concentrarse en la ayuda y el socorro humanitarios. Así que Arabia Saudita es uno de los que más ayudan en la ayuda humanitaria a fin de brindar ayuda a la comunidad internacional con más de 10 millones de dólares a diferentes aficionados y agencias de socorro a fin de o batallar la pandemia. Brindamos más de 2 millones de dólares a Yemen y Palestina, y a nivel regional o local también hemos proporcionado ayuda a todos los residentes, sean ciudadanos de Arabia Saudita u otros, sin que tuvieran que rendir cuentas, y sobre todo aquellos que tenían visa de residente. Y en el 2015 el rey Salmán dio apertura a una plataforma con el fin de poder proporcionar ayuda de Arabia Saudita de una manera transparente y en coordinación con todas las agencias responsables. Ahora tenemos las diapositivas y hay diferentes campos prominentes, hay diferentes programas, uno en Yemen, niños, soldados, etcétera. Y con relación a la segunda pregunta, en el 2015, el rey Salmán proporcionó ayuda Como pueden ver en la siguiente diapositiva,
Sí proporcionamos ayuda y socorro a muchos países en todo el mundo. Brindamos ayuda a personas que sufren crisis y brindamos pretratamiento, sobre todo para los niños, a fin de que los mismos puedan crecer y establecer sus vidas. Además, proporcionamos programas para quitar minas terrestres y en Yemen contamos además con el programa de extremidades artificiales y en Yemen también tenemos, como mencioné, el programa de eliminación de las minas terrestres, el programa de niños soldados y programas enfocados en los niños y en las mujeres. Ahora, con relación a la tercera pregunta sobre las lecciones aprendidas. La pandemia del coronavirus, por supuesto, detuvo el movimiento de las personas alrededor del mundo. Y como todos sabemos, cada habitante del mundo tiene una lección diferente que aprender. Y considero que tenemos lecciones que aprender aún después de haber vencido a la pandemia y nos toca hallar nuevas prioridades estratégicas, sobre todo con relación a la educación, la investigación científica y la salud. Además, el progreso científico no es suficiente para brindar ayuda, sino que necesitamos servicios de salud gratuitos, sobre todo con relación a la pandemia del COVID-19. Necesitamos una estrategia general a fin de poder vencer esta pandemia. Además, también tenemos muchas plataformas, por ejemplo, plataformas para ayuda y socorro a los visitantes y a los refugiados, con relación a la salud, a la nutrición, la educación y la protección, y también con relación a la siguiente diapositiva. También quisiera señalar otro programa bien importante relacionado con respecto a la separación de gemelos que han crecido físicamente juntos y también y eso es un programa en Arabia Saudita y también tenemos varios socios. Y por supuesto que no nos queda el tiempo suficiente para señalar todos los programas y logros realizados por el Reino de Arabia Saudita. Muchísimas gracias. Y a través del sabio liderazgo de Su Majestad el Rey Salmán Dal-Sis, quien siempre nos brinda ayuda. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y por demostrar la naturaleza de inclusión de los programas que llevan a cabo. Y sí, en efecto, ¿me escuchan? Una de las lecciones importantes que han mencionado es que como resultado del COVID, todos buscamos soluciones soluciones estratégicas sobre cómo reconstruir después del COVID. Y ahora me es un honor y placer presentar a la hermana Sean Eubank de las
Caridad de Santos de los Últimos Días y de la Presidencia de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La hermana Yupang tiene la palabra. Gracias y agradezco a todos Quiero mis dar la colegas bienvenida que y han saludar a hablado durante todas esta las personas que sesión. están en esta reunión. El plenario es una manera de hablar hoy para poder aprender nuevamente sobre cómo es la reducción de riesgo de desastres y cómo responder ante unas emergencias. Las últimas cifras de las Naciones Unidas hablan sobre una devastadora sequía, una recesión global a causa de la pandemia y las medidas que se han tomado para prevenir y ayudar con la salud. Se ha declarado que más de 265 millones de personas quienes están enfrentando inseguridad alimenticia profunda. Esto es prácticamente el doble de lo que era el año pasado. Sin ser demasiado alarmista, si no enfrentamos esta crisis de una manera coordinada, se predice que va a ser una de las peores hambrunas en la historia humana. La organización LDS Charities tiene una historia de 35 años y hemos trabajado con muchas organizaciones para atacar las crisis de alimentos. Estamos trabajando en más de 265 proyectos en más de 70 países. Cada uno de estos proyectos lleva y edifica relaciones con gobiernos, comunidades y otros grupos religiosos. Estas relaciones han sido desarrolladas por un tiempo largo. Y menciono esto porque con este desastre que hay ante nosotros, las redes se convierten en algo frágil si no son fortalecidos. Estas redes de relaciones son la mejor manera de cuidar a los otros de una manera cuidadosa. Brevemente quiero dar algunos ejemplos específicos. El primero es en cuanto a crear nuevas relaciones. Ustedes, al igual que yo, deben estar asombrados cuando veíamos las tiendas que estaban vacías. La revista New York Times indicó de que se habían perdido millones de litros de leche porque las escuelas no podían obtenerlo. Hubieron cosechas que fueron perdidas porque no habían clientes para comprar estas cosas. Todo esto durante una época de una hambruna explosiva. Esto era terrible para las redes de comunidades y muchas de estas comunidades fueron separadas. Sin embargo, las personas encontraron soluciones creativas, incluido LDS Charities, para enfrentar esta crisis. Comenzaron a comprar leches y patatas y otros productos. También las fabricantes de quesos locales comenzaron a convertir y a preparar quesos suizos que fueran más económicos. Se envasaron y vendieron millones de libras y kilos de patatas de diferentes partes del mundo. La leche y las patatas fueron resecadas para poder vender como producto seco. Se han creado nuevas asociaciones en diferentes partes del mundo. La segunda cosa de la que me gustaría hablar es en cuanto al ayuno como solidaridad. Al igual que muchas otras religiones, los santos de los últimos días tenemos una larga tradición del ayuno. Para hacer esto, no comemos durante 24 horas y donamos el dinero de la comida que nos consumimos. Me gustó mucho la elegancia de todas las personas que colaboraron y que se han unido, y esto ha tenido un impacto verdadero. El 10 de abril, el presidente Russell M. Nelson declaró que era un día de ayuno mundial e invitó a las personas de todas las confesiones a que se unieran para ayudar en la liberación de este problema. Millones de personas colaboraron y de una manera unificada. Recibí docenas de muchos mensajes, pero solamente quiero leer uno rápidamente. Muchas gracias por la invitación para ayunar, nos dijeron. Ayunar por nosotros ha sido una gran experiencia y lo que hemos observado durante todo este tiempo del Ramadán es que mi esposa y yo, nosotros ayunamos y oramos por el bienestar y la fortaleza de todos, independientemente de su religión. Los fondos donados por las personas quienes ayunaron facilitó cientos de miles de comidas para personas en hambre, condición de hambre. Y esta muestra de solidaridad y cohesión espiritual aparece cuando las personas colaboran de manera unida. El tercer ejemplo es en cuanto a la respuesta de los medios de prensa. Cientos de proyectos que he mencionado de llevar alimentos a cientos de familias que estaban en situación de hambre. Cuando el padre de un hijo de 8 años habló y dijo que había recogido metales en las calles y estaba vendiendo esto, pero al estar haciendo esto, el padre falleció a causa del COVID-19. Pero el niño siguió recogiendo los metales al igual que su padre para alimentar a su madre y a sus hermanos. Con la ayuda de Hermanas Sin Fronteras y los gobiernos locales, el poder obtener dinero para hacer estas cosas y proveer alimentos para estas familias se ha hecho a través de un periodo de tiempo largo y a miles de personas más. Cuando las cadenas de suministro han caído, cuando las cosas se empeoren y cuando el virus siga causando muerte, llegará el momento en que las comunidades de fe podrán proveer apoyo continuo en estos ejemplos. Finalmente, quiero
quiero hablar sobre la preparación a largo plazo. Yo creo de que es un error el dejar la preparación y la respuesta de crisis solamente para los gobiernos y sus ONGs con sus recursos. Me niego a aceptar el impacto de que una persona no pueda ordenar y ahorrar un poco de dinero para mantener sus propias mesa con comida, arroz y poner comida sobre la mesa. Esto es algo que cada familia también tiene que ser capaz de lograr. Invito a las organizaciones a que trabajen o que procuren algún tipo de generador social o acumular papel y madera para que ellos puedan llevar adelante y alimentar a sus familias en caso de que sean separados. Las familias y las comunidades que hacen estas pequeñas cosas edifican la autodeterminación. Ellos saben de que si pueden solucionar estos problemas, pueden solucionar otros problemas y no tienen por qué necesariamente esperar porque las agencias se lo solucionen. ¿Ayudarían? Por supuesto que sí, pero ellos se verían a sí mismos como actores en vez de como víctimas. Y en vez de esperar cualquier tipo de campaña de medias que sea brillante o de un gobierno que lleve adelante su propia agenda, las comunidades de fe tienen el bienestar moral y tienen las personas para llevar adelante y la creación de hábitos de preparación personal en diferentes niveles. ¿Qué es lo que pueden hacer los legisladores para ayudar a los líderes religiosos para actuar de una manera más efectiva? Tengo dos sugerencias. La primera es implementar al llevar adelante programas para ayudar a las comunidades en la preparación de su preparación. Tenemos que crear creación de líderes locales que ayuden en la colaboración y preparación de estos desastres. El tener un kit de respuesta de alimento para 72 horas, el crear estas cosas, que las comunidades creen su propio plan de emergencia. ¿Qué más podemos hacer para minimizar la muerte y los daños que hemos visto hasta ahora? Y la segunda cosa es invitar a los participantes religiosos en la toma de decisiones. Siendo tan diversos como somos, debemos incluir y concluir a otras personas. Tenemos que evitar todo tipo de brechas que hay entre nosotros, a edificar lazos de amor y respeto. En este plenario y el trabajo del señor Wilkinson, esto ha llevado a muchas personas de diferentes grupos religiosos y los ha unido en un contacto cercano con líderes de otros grupos religiosos. Cuando se le preguntó a ella cómo había hecho esto, ella dijo, solamente pedí. Finalmente, y en conclusión, quiero decir que la fe es tan esencial como la comida. Como un colega presentó anteriormente, en esta semana, David Benner, el respetar la dignidad de las personas paga un dividendo importante. Los beneficios son posibles solamente si reconocemos que los creyentes y sus comunidades de fe, para ellos la religión es necesaria para su bienestar y su protección. El proteger a los grupos de la fe en la sociedad es una de las metas más obtenibles del Foro Interconfesional G20 y me estoy feliz de haber podido compartir mi propia voz y agregar a esta parte de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Sharon, estoy muy emocionada de que usted nos haya alertado sobre la posibilidad de del desastre de una hambruna que pueda llegar. Y sí, las redes, como usted ha dicho, son la manera de que trabajemos juntos para apoyar a las personas quienes tienen albedrío para sí mismos. Estoy de acuerdo con usted, pienso que las personas tienen la resiliencia, tienen la creencia y por lo tanto ellos tienen la determinación propia porque la fe les ha ayudado a creer y los ha fortalecido. Muchas gracias por su presentación. Es mi placer y mi honor también presentar al doctor Bandar Hajar, presidente del Grupo de Banco de Desarrollo Islámico. Doctor Hajar. Muchísimas gracias. Sus excelencias, dignitarios distinguidos, señores y señoras. Permítanme primeramente agradecer la invitación que me han dado para poder participar en esta junta tan crítica. Estoy muy honrado de estar con ustedes este día, representando casi 50 años de esta institución establecida con la creencia que podemos nosotros de manera significativa impactar comunidades, naciones y las vidas de las personas. El modelo financiero islámico está basado en la equidad. Considera los factores sociales y gubernamentales en cualquier ciudad que participa en inversiones.
Esta guía si utilizamos los valores universales. Nuestro banco apoya el bienestar de la comunidad, sociedades, principalmente utilizando las leyes islámicas y las herramientas que tienen el papel más significativo en las vidas de nuestro pueblo. Finanzas Islámicas quiere ser sostenible y participa en el modelo económico y reconoce su papel crucial en el desarrollo. Finanzas Islámicas está creciendo globalmente en Estados Unidos y en algunos países en Europa, particularmente en Inglaterra, quien ya ha implementado este modelo a su sistema convencional. De acuerdo a un reporte del 2016, Finanzas Islámicas es especialmente relevante en resolver 12 de los 17 factores que se han determinado. Y en el 2015 se dio un reporte diciendo que Finanzas Islámicas está ayudando a resolver 9 de 17 factores que se han determinado. Señores y señoras, ahora quiero hablar cómo es que Finanzas Islámicas ha hecho para ayudar en este desarrollo y reducir los desastres a las reservas de la comunidad. De acuerdo al OSD y la fragilidad de nuestro estado, 29 de 58 estados son el 70% de los refugiados globales han sido internamente desplazados, son de países del Medio Oriente. Algunos de los países que están aceptando estos refugiados también son miembros del Banco Islámico. Y se han preparado planes para poder responder al incremento y los desafíos multidimensionales de los países que son miembros de nuestro barco. Esto incluye el cambio de clima, el cambio socioeconómico. El ISDB se rige bajo su nueva política y estrategia. Y esto incluye una participación activa para poder ayudar a las regiones para lograr sus metas y construir y ser resilientes a largo plazo. En el 2020 hemos tenido un año desafiante en el mundo. Y este es el caso con los países a los que apoyamos, que han sufrido crisis, que incluyen infraestructuras que se han visto debilitadas. Pero desde que ha empezado el COVID-19, no hemos dejado al lado ningún esfuerzo para ayudar en esta pandemia. Y hemos preparado un programa de respuesta para restaurar y resolver los problemas y de esta manera poder ayudar con las necesidades inmediatas y enfocarnos en el crecimiento de negocios pequeños para ayudar a crear trabajos y de esta manera ayudar a la economía que va a contribuir a la Agenda 2030. Dignitarios distinguidos, ISDB ha sido un instrumento para promover la educación, empoderar a las mujeres, ayudar a los refugiados. Y me parece que esto está alineado con la Alianza de las Naciones Unidas. Y los bancos de desarrollo islámicos quieren beneficiar a musulmanes y no musulmanes. El banco también ha contribuido al establecimiento de muchas escuelas y hospitales
centros de salud para comunidades musulmanas en países no miembros. Estudiantes y ciudadanos de otras religiones también estudian en estas escuelas. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho, aún requerimos más. Requerimos soluciones a los problemas que llegan a las raíces de esta crisis y creando un mundo mejor para las comunidades más vulnerables. Desde tomar oficina como presidente de la ISDB en el 2016, he decidido enfocarme en el desarrollo de ciencias, innovaciones y tecnología, reduciendo las amenazas que llegan a nosotros por desastres, y sabemos que esto va a requerir respuestas con nueva tecnología, innovación y diseño para poder utilizarlo entre la gente que ahora está siendo desafiado por estos problemas. Hemos pedido que más de 122 países se unan a nosotros en este proyecto. Otro plan de desarrollo es volver ISDB en el Banco de Desarrollo. Esta conversión toma forma al tratar de empoderar económicamente y nuestra resolución de crear compañerismos con múltiples instituciones para ayudar. Este es un cambio para ayudar a aquellos y tratar de incluir a los más que se puedan. Esto es efectivo y hace que todas las partes puedan ganar. Hemos recientemente lanzado nuestro proyecto para tratar de crear resiliencia económica, y este es un programa que ayuda a los negocios en riesgos y ayuda con las necesidades más urgentes. Quiero concluir recalcando la importancia crucial de los compañerismos y quiero utilizar como ejemplo la iniciativa que lanzamos en el 2019. Con la unión con NGOs internacionales hemos ayudado a más de 100,000 refugiados para que tengan acceso a educación y oportunidades. Entonces, aquí podemos ver que reconocemos la fortaleza financiera y la contribución que podemos dar a ayudar, pero aún no es suficiente. Hemos creado 11 oficinas regionales, pero aún no hemos hecho suficiente. Y esta ayuda es crítica. Necesitamos desarrollar para ayudar al público, al sector privado y de esta manera ayudar. Gracias por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Hayat, y gracias por decir que el Banco Islámico Real, gracias por expresar que está usted pensando fuera de la caja, porque los temas son cada vez más complejos y pensando fuera de lo normal es la mejor forma. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y es un gran placer estar presente con los dignatarios y su excelencia y amigos. Como verán, me llamo Andrew Morley, soy el presidente y el director general de World Vision International, que es uno de los ONG más grandes del mundo. Operamos en más de 100 países y servimos a las personas de todas las religiones, con ninguna religión, pero somos una organización cristiana. Y esta foto es de Goma en la República Democrática del Congo Oriental. Y lo que se ve aquí en esta foto es algo muy común hoy en día, donde tenemos un aparato apuntado hacia la cabeza para tomar la temperatura. Ahora, en un ambiente como en Goma, en el este de la República Democrática del Congo, el tener
una pistola apuntada a la cabeza tiene otro significado totalmente diferente. Es algo que vimos en nuestra respuesta global durante los últimos años y también lo que tenemos hoy en día en la respuesta al COVID. Y en un contexto como en la República del Este del Congo, las armas son algo muy temeroso, incluso cuando se usa un aparato para tomar la temperatura, ya que eso puede despertar toda clase de trauma y eso es bastante obvio. El hecho de que sí es tan dramático y una experiencia tan traumática para los niños y para los adultos. Trabajamos primordialmente con los niños, pero también contamos con una infraestructura para ayudar a los niños. Y esa es una manera en la cual entran en juego nuestros socios confesionales. En la siguiente diapositiva es cuando me reuní con nuestros socios religiosos en Goma de nuevo. Ellos son pastores e imames, líderes religiosos que cuentan con la confianza de sus comunidades. Y lo que hacían era que usaban su influencia, su impacto y su autoridad para poder ayudar a las personas en esas comunidades a entender que esas armas blancas realmente eran armas buenas, ya que ayudaban a entender su temperatura y saber que uno está a salvo si uno entra en un lugar de adoración o en un lugar donde hay otras personas. Y su forma de hacerlo era que los ponían en sus mezquitas, los mostraban en sus mezquitas e iglesias y permitían que la gente tomara sus temperaturas de manera muy visible al frente de la congregación. Y había mucha sospecha porque muchas personas pensaban que se les podía contagiar del ébola o del COVID mediante esos aparatos. Así que un pastor dijo que solamente después de haberse puesto delante de la congregación con la pistola de temperatura apuntada hacia su propia cabeza, solo después de eso fue cuando la gente empezó a dejarse tomar la temperatura al entrar en la mezquita. Y ya para la próxima lo hacían ya sea que iban a la ciudad o en un entorno con mucha gente, solo así permitían que se les tomara la temperatura. Y lo mismo para con las mascarillas, porque las mascarillas se consideraban algo temeroso, algo extraño a la gente en ese país. Y de nuevo, los líderes de la iglesia, los líderes eclesiásticos, los líderes de las mezquitas, los imames, se ponían delante de sus congregaciones con mascarillas puestas de manera muy visible, modulando así, mostrando un ejemplo de la conducta adecuada. Y nosotros les brindábamos información que podían compartir sobre cómo mantenerse seguros ante el COVID. Y eso ha tenido un gran impacto en África a fin de poder abordar el riesgo del COVID. Y esta foto se tomó en febrero. Esa fue mi última visita al campo antes de la cuarentena. Y si se fijan en la siguiente diapositiva, pueden ver que eso es Visión Mundial, nuestro nombre en el español de Latinoamérica, y es un ejemplo de cómo los líderes religiosos pueden tener un gran impacto. Son paquetes de COVID, mascarillas, cubrebocas, alimentos que los líderes religiosos brindan a las familias más necesitadas, y ellos pueden identificar a las familias en sus congregaciones y brindar apoyo tanto espiritual como práctico para aquellos que realmente lo necesitan. Y lo que vimos era que los líderes religiosos realmente pueden brindar información y ayuda a las familias a medida que éstas combaten la problemática de la prevención para los niños. Y voy a hablar acerca de la escala de visión mundial con respecto a trabajadores religiosos. Tenemos 400,000 trabajadores religiosos, casi medio millón en los países donde hemos trabajado en la última década. Y la idea es que en conjunto podemos trabajar con los líderes religiosos para lograr los cambios que desean. En la última diapositiva, para concluir, esta es una foto de
un campo para refugiados es Amri en el país de Jordán, y él me contó cómo es que en un campamento para refugiados, en un lugar muy difícil, era su líder confesional que le dio esperanza, y a través del mismo que recibió el apoyo psicológico y social que es tan importante para los refugiados. Así que, para concluir, los líderes religiosos están en el campus, cuentan con la confianza de la gente y no los consideramos un recurso, sino socios. Así que procuramos trabajar en conjunto con ellos para llevar a cabo y para hacer el cambio, para ser un ejemplo del cambio que quieren ver en las comunidades. Y ese es el poder de la colaboración con los líderes de religión. Gracias y muchísimas gracias. Gracias, reverendo Morley. Usted definitivamente dio algunos ejemplos muy importantes sobre cómo reconocer el miedo de las personas, abordar ese asunto y, mediante el ejemplo, ayudarles a eliminar ese temor y ser un ejemplo de la conducta positiva. Y definitivamente las lecciones de que los lugares de fe también son lugares seguros donde la gente puede encontrar soluciones y consuelo. Muchísimas gracias. Ahora proseguiremos al cuarto ponente. Es un gran honor ver a la baronesa Nicholson. La conocí hace muchísimo tiempo atrás y me es un gran gusto verla aquí, y mientras trabajaba en un proyecto en Irak. Y baronesa Nicholson se encuentra en la sala de los lores, en la Cámara de los Lores. Así que, baronesa Nicholson tiene la palabra. Muchas gracias. Es un placer particular para mí, Toraya, trabajar contigo. Es un placer. Tú has hecho grandes cosas anteriormente y esta se va a dar una gran oportunidad para participar en esta conferencia importante y hacer algunas cosas juntas. Primero me gustaría decir, quiero un cálido agradecimiento por esta agradable invitación para el Foro Interconfesional G20 del año 2020 y la posibilidad de compartir con ustedes. Voy a centrar esta oportunidad para hablar con este Foro Interconfesional por haberme también invitado al Foro del año Holanda en el año 2019 y también valoré mucho aquello en aquel momento. Muchas gracias. Si pudiera hablar en mis comentarios en el contexto el fundamento que presentó el imán anteriormente. Solamente quiero compartir algunas cosas y lo que compartió la señora Eubank de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y lo que compartió también el líder que habló del Banco Islámico. Y me gustaría hablar sobre estas cosas que se mencionaron reciente también por parte del señor Morley. Me gustaría agregar algunos comentarios. En nuestra fundación comenzamos a trabajar en Irán, en Irak y en el Líbano, en un área general, pero también hemos estado trabajando por mucho tiempo en Europa del Oeste y Europa Central, y también en Ghana, en África. El propósito de la fundación es ayudar indudablemente a otras personas quienes tienen dificultades, pero específicamente para gestionar la cooperación y la coordinación en vez de el conflicto y la oposición. Cuando comenzamos a trabajar en el año 2014 con el pueblo azidi, se mencionó anteriormente de que fue muy dificultoso porque fueron víctimas de una de las peores crisis que se pueden ver, la cual era una persecución religiosa. Y esto es los derechos religiosos, el ataque religioso es uno de los peores que se pueden hacer. En ese momento estuvo muy claro que nuestra cooperación y coordinación y este modelo que habíamos estado utilizando desde nuestra fundación en 1991 era exactamente lo que se necesitaba. Hemos estado trabajando cercanamente con diversos grupos y asociados. Uno es LDS Charities, Caridades de la Iglesia de Jesucristo, como se mencionó anteriormente, con Sharon Eubach y sus colegas. Con ellos tenemos un acuerdo de asociación muy sólido, el cual refrescamos por escrito para saber lo que estamos haciendo entre la Fundación Imán y LDS Charities de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hemos edificado amistades tremendas en ambos lados.
en Inglaterra, en Westminster, pero también esto está basado en Irak. Esto estuvo funcionando por mucho tiempo en Irán, pero no en este momento. Y tenemos un gran trabajo hecho en el Líbano y tenemos diferentes trabajos en Rumania y otras áreas de Europa Central y del Oeste. Creo que estamos actualmente en 8 países. El primer trabajo y el primer proyecto que hicimos con LDS Charities, en el cual Sharon Eubank y yo mismo intentamos utilizar a los yazidis como parte de esta asociación. Luego inmediatamente nos movamos porque era claro de que los yazidis tienen una fe diferente de la que nosotros conocíamos. Es que lo primero que hicimos fue crear una asociación con ellos y preguntarles si necesitaban ayuda. Desde el principio de este momento, en el 2014, cuando el problema comenzó, teníamos una sociedad muy fuerte con el concilio, el consejo espiritual de los yazidis. Hicimos trabajos importantes para poder comprender a través de sus ojos cómo funcionaba su fe, lo que quería decir, qué era lo que les interesaba y cómo actuaban en representación. Ellos tenían un papel muy importante dentro del Consejo Espiritual de los Yazidi. Este grupo se unieron a nosotros y dijeron que era el primer y el único entendimiento que este grupo Yazidi había tenido con otras asociaciones. A partir de ese momento fue claro de que necesitábamos otras asociaciones, como se mencionó anteriormente, en la Cámara de los Lores, y recibimos un gran apoyo de algunos de los obispos allí y dentro del Reino Unido. Naturalmente yo me acerqué a este grupo de personas, de estos obispos, y tuvimos grupos no religiosos quienes colaboraron con nosotros y también algunos otros grupos religiosos quienes estuvieron dispuestos a dar apoyo. En esencia, esa cooperación y coordinación parece haber sido absolutamente vital. Comenzamos trabajando con grupos musulmanes, con algunos yazidis, pero estos grupos musulmanes son algunos de los mejores expertos en educación, expertos en salud pública y también expertos en la parte de ingeniería y otras disciplinas. Estos son las estrellas de nuestros grupos al mover estos proyectos de aquí en adelante, porque estos son los expertos, ellos son los profesionales y es con ellos con quienes estamos trabajando y a quienes estamos apoyando. Luego tenemos los pacientes o las víctimas o las personas y finalmente hemos trabajado con esto por más de 30 años, hemos trabajado con la Cruz Roja y creo que hemos tenido más de 1 millón de consultas médicas provistos a los pobres y hemos entregado ropa, alimentos. Nuestro fin principal es edificar y fortalecer la salud de las personas, especialmente en el área de la mente. Es muy fácil presentar esto y reunir a un pequeño grupo de personas y trabajar juntos. A mí me parece que la gran dificultad es gestionar el movimiento hacia adelante, lograr que las cosas se muevan, porque si lo hacemos, otros serán atraídos al movimiento y tal vez podremos ver la manera de que consolar a esas personas tal vez deseen cumplir la misma misión que nosotros. Otro momento es cuando creamos una red multiconfesionaria. Cuando hacemos esto es que hay muchas cosas, a veces están en conflicto unas con otras. Por ejemplo, lo que tenemos que aprender es a respetar y entender a otros, a pesar que no tengamos los mismos puntos de vista, a pesar que no tengamos la misma idea, ni siquiera en cuanto a la fe, diferentes temas. Pero hay muchas otras cosas en las cuales podemos cooperar y en las cuales podemos amistarnos. Quiero terminar con una idea final, no en cuanto a la religión, pero Thomas Paine en 1778, él encapsuló en un pequeño párrafo, en una pequeña carta, otra vez en 1778, él encapsuló mucho mejor de lo que yo podría decir la filosofía que acaba de ser compartida. Él escribió, la participación
de todos nosotros está abierto para todos los grupos de diferentes templos, de donde vengan. La influencia en la mente, al igual que en las mentes de los niños, siempre ha sido la manera de llevar adelante para una mejora principal. El filósofo de un país no es el enemigo en la filosofía de otro país. Él toma el asiento en el templo del silencio y no pregunta quién se sienta a su lado. Así que mi pregunta para todos nosotros es, ¿cómo es que nosotros podemos utilizar nuestros compromisos de fe individuales para crear una situación que edifique los otros grupos de fe, como Thomas Paine estaba demandando de los santos? ¿Cómo evitamos el conflicto entre nosotros mismos? Porque todos estamos juntos y si estamos, podremos resolver los problemas del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, baronesa y baronesa Nicholson, y muchas gracias, Omar. Creo que la ONG en árabe es Amar, que quiere decir edificar a otras personas de una manera positiva. Muchas gracias por sus últimas palabras. Ahora tendremos a nuestro último presentador en el panel. Luego tendremos conversación y panel. Ahora hablará el señor Fadullah Wilmot. Es el director regional del programa del Medio Oriente y África en cuanto a la asistencia musulmana. El tiempo es suyo. Señor Wilmot. Es cómo lo gestionamos, cómo respondemos. Y él ayudó a modificarlo de tal manera en cuanto a la impresión negativa sobre un desastre. Así que es por eso que las creencias religiosas pueden ser positivas, pero a la vez pueden crear actitudes negativas dentro de la comunidad. Pueden hasta crear una rivalidad. Por ejemplo, en Samoa, después del tsunami, una de las familias bajas en ingresos, conversa a la iglesia, ya no reciben la ayuda, y algunas personas en H que no estaban en la costa no quedaban incluidas en la respuesta, a pesar de que sus viviendas quedaron destruidas por el terremoto. Así que aún así, las creencias religiosas, y me parece que la mayoría de las personas que viven en el mundo tienen creencias religiosas, así que eso es algo que es clave en las vidas de las personas y lo pueden ejercer. Así que sí puede ejercer un papel positivo, pero siempre debemos estar conscientes de sus posibles impactos negativos. Además, que puede ser importante en reducir o evitar el impacto de los desastres naturales y los cambios climáticos. De manera que debemos colaborar, y la experiencia
con la que yo cuento en muchos países, Indonesia, Pakistán, Somalia y otros países, es que debemos ser capaces de juntar al sector privado, a la sociedad cívica, a los líderes académicos y los líderes religiosos en este esfuerzo. Y hemos visto que el preparar los sermones el día viernes sobre reducir las emisiones del dióxido de carbón y cómo abordar el tema del COVID, la violencia infantil. Entonces, los líderes religiosos juegan un papel sumamente importante en cuanto a brindar información, la cual recibe la comunidad de una manera positiva. Y como dije, también pueden ayudar en educar a la gente acerca del virus. Sobre todo, nosotros participamos con muchos refugiados que viven en espacios muy pequeños con poca posibilidad de mantener la sana distancia y un nivel de higiene muy bajo. Así que el papel de los líderes religiosos en brindar información al respecto es sumamente importante. En Indonesia, las dos organizaciones islámicas más grandes del país jugaron un papel muy importante en educar en cuanto a los derechos de las personas con discapacidades desde una perspectiva islámica. Ahora, para contestar la pregunta número 2, considero que los líderes religiosos juegan un papel sumamente importante debido a su respeto y su influencia. Pueden brindar información sobre salubridad pública, ayuda en desastres y ayuda para la adaptación a los cambios climáticos, y pueden colaborar con muchas otras organizaciones con el fin de ayudar a la comunidad a encarar esos desastres y fomentar resiliencia para poder superar los cambios climáticos y desastres. Disculpe, ¿qué dijo? Le quedan 2 minutos. Ya, muy bien. Muy bien, está bien. Y si recordamos la crisis del ébola y la crisis del COVID, los líderes religiosos juegan un papel sumamente importante en asesorar a las comunidades sobre cómo abordar la problemática de evitar infectar a otras personas, y también juegan un papel importante en lograr que las personas acepten el distanciamiento social en la adoración pública. Eso es algo importante. Y además, la tercera cuestión, yo diría que el marco de 2015 a 2030 hace hincapié en la necesidad de un esfuerzo comunitario. Me parece que los líderes religiosos sí juegan un papel importante en eso. Los líderes religiosos también pueden ayudar sobre todo con la adaptación al cambio climático y para la inclusión social, para guía, para liderazgo y apoyo espiritual, que es muy importante después de un desastre. Y un colega mío realizó un estudio después de un terremoto en el 2009 en Indonesia acerca de la confusión, así como de las comunidades musulmanas. Y dicho estudio mostró que las organizaciones confesionales en la ciudad ayudaron y asesoraron a su comunidad a poder lidiar con los desastres y a la vez edificar más resiliencia en el futuro. Y la información sobre los desastres se usa también y se proporcionan las mezquitas en los servicios de los viernes, así que encuentran un significado detrás del desastre y pueden cambiar su conducta para evitar el siguiente desastre. Y la comunidad budista de Japón usó el mismo concepto después del terremoto de 2011. Y ya tengo que concluir. Muy bien. Así que esos son los puntos que quisiera externar, que los líderes religiosos sí pueden jugar un papel bastante importante, pero a la vez debemos tener cuidado de no tener ningún impacto negativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
señor Wilmot, y me parece que mencionó muchos asuntos y en cuanto a lo que se ha dicho antes, usted de cierta manera lo sintetizó y si hemos aprendido algo de nuestros ponentes distinguidos, creo que vemos que uno, los líderes religiosos juegan un papel importante. Número dos, brindan un espacio seguro, brindan educación, lideran a través del ejemplo, llevan a cabo la inclusión social con las personas con el apoyo espiritual. Y juntando todo eso, eso crea resiliencia en las comunidades para que las mismas puedan abordar los desastres y haciendo de las personas más fuertes de manera interna. Y tenemos muchas preguntas. Una que ya llegó es para el doctor Hayat. Doctor Hayat, la pregunta dice, ¿cómo pueden los bancos islámicos ayudar ante los desastres y reducir los desastres humanos? No lo escuchamos. ¿Ya funciona? Doctor Hayat, creo que se le congeló su conexión. La segunda pregunta realmente es para quien quiera contestarla. ¿Cómo invertir en el discurso religioso a fin de vencer el impacto de las crisis humanitarias y los desastres sobre individuos y grupos? Como pueden ver, los jóvenes no obedecen los requisitos del COVID, etcétera. ¿Cómo puede el discurso religioso realmente cambiar la conducta de los individuos y de los grupos? ¿Quién quisiera empezar con la respuesta? ¿Me escuchan? Hermana Sharon, ¿le gustaría contestar la pregunta? Muchas gracias. Estoy segura que existen muchas respuestas que podría dar este panel, dado que esta es una pregunta muy grande y ya se ha mencionado lo que ha podido suceder en la República del Congo. El señor Wilmot también ha descrito lo que ha sucedido después del tsunami en el sureste de Asia. Me parece que una de las respuestas más poderosas para esto, no solamente el poder de lo que puede hacer un líder religioso dentro de su propia congregación, pero la conexión de líderes de fe con otros cuyas tradiciones pueden ser muy diferentes. Entonces existen muchos tipos de consejos interconfesionales o gobiernos locales que pueden reunirse y pueden unir ideas para así poder conocerse mejor, forjar relaciones más fuertes antes de que suceda un desastre. Entonces, al salir problemas a la luz, las máscaras, el miedo a que nos tomen la temperatura, existen ciertas cosas que hacemos dentro de nuestras propias tradiciones, pero hay muchas cosas que podemos aprender el uno del otro. Y el diálogo que estamos teniendo aquí para poder tener en esta comunidad como un diálogo tal como este, muy poderoso para poder aprender el uno del otro y las mejores prácticas de nuestras propias tradiciones. Entonces, les pregunto a mis colegas en el panel, ¿qué han visto ustedes en su experiencia que ha sido efectivo?
hemos aprendido mucho de esta pandemia. Tenemos que intentar edificar algunas de las relaciones que la hermana acaba de nombrar cuando algunas comunidades confesionales, líderes confesionales, se han unido a través de los diferentes grupos religiosos para enfrentar y trabajar de una manera importante para sus comunidades, por ejemplo, la medida de temperaturas, el control de temperaturas, pero una visibilidad de verse juntos puede traer paz y armonía a las comunidades en las cuales históricamente han habido problemas de largo plazo entre estas religiones y estos problemas desaparecen rápidamente cuando ellos trabajan juntos visiblemente para proveer ayuda y liberación humanitaria en estas regiones. Aún esa visibilidad que llamamos canales de esperanza. Estos son nuevos canales de esperanza en comunidades en las cuales grupos interreligiosos se unen y esto ha sido muy beneficioso. Es una de las intervenciones de bajo costo porque uno provee té, café, kits básicos y un ambiente para que las personas puedan reunirse. Pero eso es algo muy, muy poderoso. Quiero fortalecer lo que se ha dicho y lo que han comentado algunos de los colegas estimados en este panel. Aún la visibilidad de esta colaboración interreligiosa es muy poderosa. Ahora me gustaría dar el tiempo nuevamente al doctor Haddad. ¿Puede escucharme? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Y la pregunta fue, ¿cómo puede el Banco Islámico ayudar al enfrentar la crisis y reducir desastres? Sí, primeramente, los desafíos que enfrenta el mundo en general es grande y complicado. Y va más allá de la capacidad de un individuo, institución o país de resolver. Por eso es que el Banco de Desarrollo Islámico es no solamente, nos hemos difundido, nos hemos enfocado no solamente en ser parte del gobierno, sino que queremos servir a múltiples frentes de negocios y desarrollo. Este tipo de desafío que vemos en el mundo hoy, necesitamos realmente trabajar de manera colectiva. Y por eso es que lo cambiamos de un compañerismo privado a algo público para trabajar con la gente. Estamos tratando de ser inclusivos, estamos tratando de apoyar la economía que ha permitido que esta economía se fortalezca antes de que lleguen estos desastres. El Banco Islámico, quiero mencionar esto porque es muy importante para mí. Trabajamos con instituciones no musulmanas también y es algo crítico. Y tenemos esta iniciativa para poder apoderar a los jóvenes como líderes y promover la paz y sostenibilidad, especialmente en el distrito más vulnerable en el norte de Uganda. Entonces, para concluir, este compañerismo con todos, con todas las agencias, es muy importante y crucial para así poder resolver los desafíos que enfrentamos como sociedad, especialmente en los países más pobres. Gracias, doctor Haddad. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes quien está trabajando en este campo. Sus manos están en agua caliente. ¿Puede decirnos el impacto, viendo todo el impacto en las sociedades, en su punto de vista, cómo es que estas comunidades interpretan hacia dónde nos dirigimos con el COVID? ¿Va a terminar o no? ¿Cómo nos sentimos sobre esto? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Se sienten ellos con el poder y las herramientas para poder resolverlo como comunidad, individuos y familias? Dado que existen tantas personas que están cansados de estar cerrados, están cansados de tantos aspectos y el estado mental de las personas está afectando esto, ¿cómo se ajustan estas comunidades y pueden llegar a aceptar el hecho que esto puede ser algo a largo plazo? ¿Quién quiere contestar primero?
Me parece que uno cree que todos los demás son más interesantes que uno mismo, así que la emoción es averiguar cómo son y para la mayoría de la gente podría ser una experiencia de fe, pero la fe es forma una parte muy grande de su ser, es algo muy integral a su ser, tiene que ver con nuestra familia, nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, donde nacemos, y la fe se encuentra en el meollo de casi todo eso, así que una de las partes más interesantes sobre otra persona es qué sienten respecto a por qué estamos aquí, a dónde vamos, de qué se trata todo y a dónde queremos llegar. Y en el camino estamos de acuerdo de que uno de los propósitos primordiales de vivir es hacer el bien, así que la emoción en descubrir eso y luego hallar lo que yo llamaría valores comunes. Sí, hay una gran porción de los humanos que no lo tienen, pero a muchos se les puede persuadir, así que al final de cuentas pueden pensar en forma bastante distinta o algunos piensan en forma negativa, pero la emoción en encontrar las comunalidades y las maneras diferentes en las que se expresan y viven y entienden y hablan dichas comunalidades y luego nos daremos cuenta de que somos bastante similares con muchas variaciones, pero la mayoría de esas variaciones son altamente positivas y es muy emocionante descubrirlas, más interesante descubrirlas y que dejarlas a un lado. Muchísimas gracias, baronesa Nicholson. Y nos quedan 5 minutos, me han dicho, así que si podemos pensar qué sería un mensaje que les gustaría sacar de esta plática, un mensaje para el mundo que hay que llevarnos al irnos de aquí. ¿Quién quisiera empezar? Doctor Fallar. Doctor Hayar. Sí, gracias. Creo que nos gustaría superar esta pandemia y también tenemos que prepararnos para la próxima pandemia que probablemente vendrá en el futuro. Es muy importante que nos enfoquemos en las raíces de los problemas en vez de los síntomas. Si realmente no nos beneficiamos de aprender de esta pandemia, no seremos capaces de enfrentar la siguiente si nos trae los mismos problemas. Realmente necesitamos, como se dijo anteriormente, tenemos que pensar de una manera diferente, novedosa y trabajar colectivamente para poder ser capaces de abordar todos estos desafíos. Gracias. Muchas gracias. ¿Podría pedirle a la hermana Sharon su comentario? Muchas gracias. Yo me he sentido con mucha energía al reflexionar en sus pensamientos y mensajes. Si pudiera yo dejar algo con ustedes, es que la pandemia nos ha revelado algo que es más abrumador, que es una pandemia global, pero es realmente ver el problema de que nos falta cooperación. Nos falta poder confiar en los demás. Esta pandemia se va a resolver. Vamos a encontrar intervenciones y vacunas. Pero ahora nos hemos dado cuenta que existe una pandemia de falta de información, de falta de coordinación. Y esto es lo que debemos enfrentar en el futuro. Me parece que este foro interconfesional es una parte crítica de poder resolver este problema. Gracias. Ahora con el padre Morley. Sí, creo que hablando de los comentarios previos, nosotros se nos ha dado el llamado de ser una fuente de esperanza. Estamos en esta tierra para hacer el bien. Estamos aquí para hacer un cambio positivo y dejarlo un lugar mejor que cuando nosotros empezamos. Y debemos empezar con nuestra fe. La mía es una fe cristiana, pero sabemos que solamente al esforzarnos juntos, no importando nuestra religión, entonces podremos
crear el cambio que deseamos ver. Solamente de esta manera podemos nosotros ser modelos de este cambio y ser el cambio que queremos ver en la Tierra. Doctora Ama. Doctora Ama. ¿Me escucha? Sí. Hago hincapié en lo que han mencionado mis estimados colegas anteriormente y considero que la creencia es fe en abordar esta crisis y que la ayuda y el trabajo humanitarios pueden ayudar a vencer esta crisis y otras crisis, sobre todo dentro del ámbito de la innovación tecnológica y científica, así como en la investigación y la ayuda humanitaria para gestionar las crisis futuras en el mundo. Y gracias. Bueno, no la escuchamos. Sí, muy bien. Sí, no la escuchaba. Bueno, yo diría que ahora que enfrentamos esta crisis sin precedente, el COVID-19 y el cambio climático, y existe la necesidad cada vez más urgente de trabajar conjuntamente y me parece que ese es el mensaje de que deberíamos enviar, que debemos colaborar con todas las religiones a fin de abordar los desafíos por los que está pasando la humanidad hoy día. Muchas gracias. Y si puedo unirme a ustedes y en lo que yo aprendí de esta plática, de nuevo ha reafirmado lo que siempre he creído, que la única forma de hacerlo es trabajar en conjunto a través de las religiones y empoderar a las personas mismas y a sus comunidades para que puedan cambiar sus propias vidas y para que puedan ser parte de la solución para con los desastres y planificar con nosotros sobre cómo abordar cualquier desastre futuro. Les doy las gracias a cada uno y me parece que esta plática y sus experiencias me han enriquecido y rogamos que todas nuestras creencias, rogamos en todas nuestras creencias que podamos salir adelante y a la vez aprender una lección y llegar a ser más fuertes para cualquier desastre en el futuro. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctora Yahid, por su excelente liderazgo de este plenario. Muy excelente. En los últimos 5 días hemos visto primeramente el aporte que los actores y comunidades religiosos ya están llevando a cabo a fin de lograr la Agenda del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de ese contexto, el CAICI también ha trabajado para trabajar con varios actores a nivel mundial y nos emociona dar una previsión de ese proyecto durante la pausa. Es una serie digital que muestra los grandes aportes de las organizaciones confesionales y comunidades religiosas para con el desarrollo sostenible y ayuda comunitarias que se lanzará este jueves 22 de octubre. Después de la pausa de 15 minutos, sírvanse a nosotros para el plenario final, donde vamos a hablar sobre el impacto de este evento y sobre cómo las recomendaciones hechas se van a llevar a cabo de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Nos veremos en poco tiempo. Nos quedamos en este link.